Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es misterios no resueltos sobre la actriz Jenny Maxwell, conocida como la mini Marilyn Monroe. Así es, mis estrellas. Jenny Maxwell era la hermosa actriz rubia de la película Blue Hawaii, cuya repentina y salvaje desaparición sigue siendo uno de los muchos misterios sin resolver de Hollywood. La vida y la desaparición final de Jenny Maxwell ha fascinado a los historiadores de Hollywood y a los detectives de Internet por igual durante la mayor parte de 5 décadas. Su repentino ascenso a la fama y sus conexiones familiares con celebridades la convirtieron en carne de cañón para los medios sensacionalistas, pero finalmente fue su brutal muerte a manos de un presunto ladrón lo que realmente la hizo famosa. Jenny Maxwell tuvo comienzos muy humildes como hija de un noruego trabajador de la construcción. No sabemos mucho sobre su infancia, excepto que era hija única y que sus padres la adoraban. Pero para entender realmente la historia de Maxwell, tenemos que empezar por el final, la brutal, sangrienta y bárbara tarde del 10 de junio de 1981. El esposo separado de Maxwell, Erwin Raeder, conocido como Tip, la sorprendió con una muestra inusual de caballerosidad. Se ofreció a llevar a casa a la exestrella de 39 años de edad después de una cirugía menor en el hospital Cedars Sinai. En contra del consejo de sus amigos, Maxwell aceptó la inesperada oferta de Raeder, quien la recogió alrededor del mediodía del 10 de junio de 1981. Solo unas horas más tarde, tanto Maxwell como Raeder necesitarían desesperadamente un hospital una vez más. Según todos los indicios, Maxwell y Raeder disfrutaron de una agradable tarde juntos, una de las pocas veces que no estaban peleando y discutiendo como perros y gatos. Raeder había llevado a Maxwell a almorzar y luego la llevó de regreso a su condominio, donde había estado viviendo durante casi un año mientras se desarrollaba su divorcio. Como todo un verdadero caballero, se aseguró de acompañarla a través del vestíbulo hasta el ascensor, pero en realidad no estaban ascendiendo, estaban yendo en picada. Sin previo aviso, un ladrón apareció en el vestíbulo. El agresor no identificado se enfrentó a Maxwell y Raeder, quienes estaban atónitos. Luego la situación se deterioró rápidamente. En cuestión de minutos, el cuerpo sin vida de Jenny Maxwell yacía en el suelo, en un charco de sangre en constante expansión, con una grave lesión en la cabeza. A su lado, Raeder gritaba pidiendo ayuda mientras él también se desangraba en el suelo. No era así como se suponía que iba a terminar la historia de Maxwell en Hollywood. Según todos los indicios, Maxwell nació muy lejos de la ostentación y el glamour, o de los escándalos, la sangre y la violencia que a veces asola a Hollywood. Sus padres no sabían nada sobre el mundo del espectáculo ni sobre los personajes sórdidos que venían aparejados, y ella no nació con una cuchara de plata en la boca, pero estaba mucho más cerca de la realeza de Hollywood de lo que ella misma sabía. Cuando finalmente encontró su camino en Hollywood, Maxwell no tardó mucho en deslumbrar al público. Su cabello rubio, sus ojos muy separados y su sonrisa delgada y traviesa fascinaron a las audiencias de cine y televisión por igual. Simplemente no pudieron evitar sentir que habían visto su aspecto distintivo en otro lugar antes, tal vez en otra belleza rubia. Sin siquiera saberlo, Maxwell era prácticamente parte de la realeza de Hollywood, incluso antes de ponerse frente a una cámara. Los periódicos y los programas de televisión revelaron que la madre de Maxwell había nacido en la misma remota ciudad noruega que la madre de otra rubia famosa. Entre su aspecto familiar y su herencia similar no se podía negar una conexión. Gracias a una historia enrevesada, los tabloides vincularon a Maxwell con una belleza rubia consumada, nada menos que la mismísima Marilyn Monroe. Sus madres habían nacido en la misma pequeña ciudad noruega, por lo que era casi seguro que Maxwell y Monroe eran primas lejanas. Evidentemente, la tragedia corría también por los genes de su familia. A pesar de sus conexiones familiares, Maxwell tuvo que triunfar en Hollywood por su cuenta. Sin embargo, gracias a ese look, a esa apariencia noruega característica, fue más que capaz de forjar su propio camino. De hecho, al igual que su famosa prima, todo lo que realmente tenía que hacer para abrirse camino en la industria era mirar a una cámara. Sus cabellos rubios hicieron el resto. Maxwell tuvo su gran oportunidad antes de obtener su licencia de conducir. En 1958, el famoso director de Hollywood, Vincente Minnelli, vio a Maxwell en su escuela de arte dramático en Brooklyn.
Supo de inmediato que había encontrado una estrella y la invitó a Hollywood para audicionar para un papel en la película Some Came Running, algo así como Algunos llegan corriendo, y definitivamente ella salió de la audición corriendo directamente a la fama, la fortuna y un final fatal. El director Minnelli quería que Maxwell audicionara para el papel de Dawn Hirsch en Some Came Running. Si ella hubiera conseguido el papel, el rol lo habría protagonizado nada menos que junto a Frank Sinatra. Nada mal para un debut en pantalla. La película la habría convertido en una sensación de la noche a la mañana. Desafortunadamente no consiguió el papel, pero sí probó la fama. A pesar de que no llegó a protagonizar junto a Sinatra su debut en la pantalla grande, Maxwell todavía se quedó en Hollywood. Con sus cabellos rubios y su personalidad vivaz, consiguió fácilmente papeles en algunas de las series de televisión más exitosas de la época. Sin embargo, lo único más importante que conseguir papeles en televisión era conseguir un hombre. Mientras se abría camino en el circuito televisivo, Maxwell conoció a Paul W. Rapp. Los tabloides habían vinculado a este prometedor asistente de dirección con otra rubia encantadora llamada Sandra Dee. Al final, sin embargo, Maxwell fue quien llamó la atención de Rapp. Su matrimonio de casi 4 años fue lo suficientemente escandaloso como para mantener ocupados a los tabloides. Diferentes fuentes dan diferentes fechas para el matrimonio de Maxwell con Rapp. Según algunos, la pequeña estrella tenía solo 16 años cuando la pareja se dio el sí quiero. Según otros, esperaron obedientemente hasta que ella cumpliera 18 años. De cualquier manera, la pareja se casó sin informar a los padres de Maxwell, y la pequeña rubia era demasiado joven para las tensiones de su matrimonio. Aquellos que conocieron a Maxwell, incluso antes de que se hiciera famosa, la describieron como una diablilla burbujeante, de carácter fuerte y carismática. Sus encantos, un tanto tortuosos, la convirtieron en un éxito instantáneo en la ciudad de las estrellas, y se hizo amiga de algunas de las estrellas más grandes del firmamento hollywoodense, o más técnicamente hablando, de aquellas cuyos nombres aparecen en estrellas sobre el Paseo de la Fama de Hollywood. A pesar de que estaba casada, Maxwell seguía siendo una chica fiestera. A medida que su carrera despegaba, comenzó a pasar el rato en todos los lugares más populares de Hollywood en compañía de sus amigos famosos. Los tabloides la veían con frecuencia con gente como Sharon Tate y Peggy Lipton. Al igual que Tate, Maxwell encontraría su fin en un charco de sangre gracias a un agresor enloquecido. Teniendo en cuenta lo turbulento que resultó, el matrimonio de Maxwell y Rapp duró más de lo que nadie había anticipado. Sorprendentemente, la chica incluso encontró tiempo entre sus discusiones, entre sus peleas con Rapp, para avanzar en su carrera como actriz. De hecho, su estrecha relación de trabajo con Elvis Presley, el rey del rock and roll, podría haber contribuido a sus problemas matrimoniales. Jenny Maxwell finalmente tuvo su gran oportunidad en 1961 cuando protagonizó junto a nada menos que Elvis Presley la exitosa película Blue Hawaii o Hawái Azul. En la película, Jenny comparte un momento cinematográfico icónico con el rey del rock and roll que seguramente haría que su esposo, Rapp, se volviera azul, pero no hawaiano, sino de celos. Y es que la rubia tenía la costumbre de poner celosos a sus maridos. Los cinéfilos conocen a Jenny Maxwell más que nada por 2 cosas: el misterio que rodea su muerte y el momento que compartió en la pantalla con Elvis Presley. En una escena memorable de Blue Hawaii de 1961, Presley le da al personaje malcriado de Maxwell una juguetona palmada en el trasero mientras está en la playa. Esta coqueta escena alborotó al público, pero enfureció al esposo de Jenny Maxwell. No fue hasta que Jenny solicitó el divorcio en 1963 que el mundo se enteró de lo horrible que había sido su matrimonio con Rapp. Ella testificó que durante los 4 años de su matrimonio, Rapp había sido extremadamente posesivo y excesivamente celoso, hasta el punto de ser fanático. Lo único bueno que salió de su matrimonio fue su hijo, llamado Brian. Pero Rapp trató de negarle incluso eso. Los complicados procedimientos de divorcio se convirtieron en un tema en la breve vida de Maxwell. Su divorcio de Rapp se puso feo cuando él trató de tomar la custodia total de su hijo Brian. Debido a que tenía una carrera más estable, los tribunales le otorgaron la custodia y solo le dieron visitas a Jenny Maxwell. Para empeorar las cosas, la carrera de la rubia se estancó, pero ella era una luchadora. A principios de la década de 1960, debería haber sido el momento de Jenny para pasar de estrella a supernova, a una fulgurante estrella en el cielo. Sin embargo, su vida se desmoronó. Con su matrimonio en ruinas, su carrera cayó en picada,
y perdió la custodia de su hijo. Incluso se distanció de sus padres, que menospreciaban su estilo de vida de altos vuelos en Hollywood. Ella nunca se dio por vencida. Maxwell rápidamente volvió a juntar las piezas de su vida rota. Se reconcilió con sus padres y consiguió papeles importantes en las películas Take Her, She's Mine y My Three Sons. Con una carrera más estable, recuperó la custodia de su hijo y obtuvo pagos mensuales de manutención por parte de su exmarido, Rapp. Su repentino resurgimiento en el cine, sin embargo, solo confirmó una cosa para ella. En 1968, Maxwell tenía a Hollywood comiendo de la palma de su mano. Con un papel importante en la exitosa serie de televisión The Wild Wild West, algo así como El Salvaje Salvaje Oeste, ella estaba en camino al estrellato. Luego sorprendió al mundo cuando anunció que se alejaría del centro de atención para concentrarse en criar a su hijo. Pasó menos tiempo con él de lo que imaginaba. La carrera cinematográfica y televisiva de Maxwell terminó tan abrupta e inesperadamente como había comenzado, pero el hecho de que se hubiera jubilado antes de tiempo no significaba que hubiera renunciado a la vida en el carril rápido, en el carril veloz de esta carretera que llamamos vida. Después de su jubilación anticipada, Jenny Maxwell comenzó a salir con un hombre que no era adecuado para ella en todos los sentidos. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Con solo 27 años de edad, Maxwell tenía todavía su apariencia, su buen look y todos sus encantos chispeantes. Lo único que no tenía, sin embargo, era una forma de mantenerse a sí misma y a su hijo Brian. Es por eso que rápidamente comenzó a salir con Erwin Roeder, conocido como Tip, un hombre que era más de 20 años mayor que ella. Se podría decir que Roeder le robó la juventud y acortó drásticamente su vida. Roeder no solo era mucho mayor que Maxwell, sino que también era la pareja equivocada para ella. Como notorio abogado de las estrellas, Roeder tenía conexiones con los círculos más elitistas de Hollywood. Algunos de sus amigos y clientes incluían al director Stanley Kubrick, la actriz Lana Turner y Berry Gordy. Parece, sin embargo, que también tenía amigos en lugares no tan brillantes, en los bajos fondos. Mientras Jenny Maxwell pasaba el rato en los lugares de moda de Hollywood, su nuevo novio frecuentaba lugares más sórdidos. Uno de los lugares favoritos de Roeder era La Ciénega, un restaurante de carnes con vínculos con la mafia. Por su parte, Roeder no hizo nada para disipar los rumores de que tenía conexiones con la mafia. De hecho, incluso los usó a su favor. Jenny Maxwell sabía todo sobre las conexiones cuestionables de Roeder, pero eso no impidió que se enamorara perdidamente de él. Todo lo contrario, es posible que sintiera que sus asociaciones con la mafia le ofrecían un cierto nivel de protección. Sin embargo, si realmente creía eso, pronto descubriría que estaba equivocada, y lo descubriría fatalmente. Independientemente de cómo viera las posibles conexiones de Roeder con la mafia, Jenny Maxwell todavía quería casarse con él, y se casó con él. Los dos contrajeron matrimonio en febrero de 1970. Solo podemos imaginar que la lista de invitados habría incluido a algunas de las estrellas más grandes de Hollywood, menos su mejor amiga Sharon Tate, cuya propia muerte sangrienta había ocurrido apenas unos meses antes. Maxwell no tenía ni idea de con quién se acababa de casar. Uno de los mayores clientes y amigos más cercanos de Roeder fue la estrella infantil convertida en tragedia Nick Adams. Roeder había sido quien descubrió el cuerpo sin vida de Adams en la noche del 7 de febrero de 1968, lo que desató uno de los misterios más perdurables de Hollywood, y al menos una teoría señalaba a Roeder como el principal sospechoso. Una teoría en marcha en la muerte prematura e inesperada de Nick Adams describe al esposo de Jenny Maxwell como un hombre desesperado por retener el dinero y el poder. Supuestamente, Adams se había dado cuenta de que Roeder se había estado apropiando indebidamente de su dinero. Para silenciar a Adams, se supone que Roeder organizó la desaparición de la exestrella infantil, aparentemente algo que hizo bien. En su libro del año 1992, titulado More of Hollywood's Unsolved Mysteries, algo así como Más de los misterios sin resolver de Hollywood, el escritor John Austin acusó a Roeder por la muerte de Adams. Afirmó que Roeder, probablemente con la ayuda de sus socios de la mafia, le dio a Adams una dosis letal de paraldehído y promacina. Cierto o no, esto habla como antecedente del hecho de que Jenny Maxwell se había casado sin saberlo con un monstruo. Después de sus nupcias, Maxwell y Roeder se mudaron a una casa en Cherokee Lane en Beverly Hills. Al principio todo parecía una felicidad conyugal. Jenny Maxwell se instaló en su nuevo papel como ama de casa de Beverly Hills. Redecoró la casa con una temática de safari.
Es bastante seguro decir que en efecto había entrado en la guarida de los leones. Jenny pasó los primeros años de su matrimonio con Rueder haciendo lo que su papel requería de ella. Crió a su amado hijo Brian, organizó cenas familiares y planeó vacaciones en su casa de veraneo en Idlewild. Todo parecía tan pacífico, pero había problemas que se estaban gestando bajo la superficie de su vida aparentemente perfecta en Beverly Hills. Amigos y familiares sospechaban que había algo que no estaba del todo bien en el matrimonio de Maxwell con Rueder. A pesar de su apariencia externa de normalidad, había cierta tensión obvia entre los dos. Jenny organizaba con frecuencia fiestas de Hollywood en su casa de Beverly Hills, pero Rueder rara vez asistía. Claramente tenía mejores cosas que hacer. A pesar de que mantenían las apariencias, Jenny y Rueder llevaban vidas casi completamente separadas. Si bien se las arreglaron para mantener los detalles de su matrimonio fuera de los periódicos, confiaron en sus amigos. Resulta que ambos guardaban algunos secretos realmente impactantes, secretos que ayudarían a esclarecer los acontecimientos de aquella tarde fatal. En entrevistas concedidas décadas después, los amigos de Maxwell y Rueder revelaron lo que la pareja les había confiado. A lo largo de su matrimonio, tanto Jenny como Rueder habían tenido relaciones extramatrimoniales. ¿Y cuál fue el detalle? Jenny solía jactarse de sus conquistas románticas ante su marido, ante Rueder, dándole los detalles paso a paso, por así decirlo. En 1978, Jenny ya estaba harta de su matrimonio tóxico. Quería salirse, pero también quería irse con las manos llenas de dinerito. Siguiendo el consejo de su abogado, Jenny permaneció casada con Rueder durante un par de años más para aumentar su pago de pensión alimenticia. Solo que había un detalle, una trampa. Tendría que estar viva para cobrar esos cheques. Cuando en 1980 se cumplieron 10 años de su matrimonio con Rueder, Jenny presentó inmediatamente sus papeles de divorcio. Rueder, sin embargo, presentó sus propios documentos. Escribió un nuevo testamento, excluyendo a Jenny por completo. Él escribió: «Es mi intención que Jennifer Ellen Rueder no reciba nada tras mi fallecimiento. No quiero que una mujer mentirosa, tramposa y engañosa se beneficie». Sin duda, él hacía todo lo posible para evitar que ella recibiera un solo centavo. Poco después de que Jenny solicitara el divorcio, el comportamiento de Rueder comenzó a levantar algunas sospechas. Un día se presentó con una herida que las fuentes describieron como un rasguño superficial. Según explicó el esposo de Jenny, un merodeador en su patio trasero le había disparado, pero se negó a denunciar este incidente a las autoridades. Entonces las cosas se pusieron realmente sospechosas. La misteriosa lesión, la misteriosa herida de Rueder, se produjo poco después de que cambiara su testamento para excluir a Jenny Maxwell, y su renuencia a denunciar el presunto ataque a las autoridades hizo que todos se cuestionaran el motivo. Muchos de sus asociados comenzaron a sospechar que Rueder, de hecho, se había infligido la herida a sí mismo en un intento fallido de acabar con su vida y privar a Maxwell de su fortuna. Ciertamente, el hombre tenía una inclinación por autolesionarse. El proceso de divorcio de Maxwell había llevado a Rueder al límite. Cuando su aparente atentado contra su propia vida fracasó, decidió que necesitaba cambiar el enfoque. Décadas más tarde, los asociados de Rueder se presentaron y compartieron nueva información impactante con un detective llamado Mike Tice, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Según Tice, 3 de los socios de Rueder hicieron nuevas revelaciones escalofriantes sobre su comportamiento después de que Maxwell solicitara el divorcio. Afirmaron que Rueder se había acercado a ellos en las semanas y meses previos a la fatal noche del 10 de junio de 1981 con una proposición descabellada. Rueder, dijeron, quería contratar a alguien para que se llevara a Jenny y a uno de sus amantes. Afortunadamente para Jenny, los 3 socios habían rechazado la oferta totalmente desquiciada de Rueder. Además, cuando su marido se ofreció a llevar a Jenny a casa desde el hospital después de su cirugía, ella no tenía ninguna razón para sospechar de él, excepto tal vez por el hecho de que él haría cualquier cosa, para evitar que ella obtuviera su dinero. Los antiguos asociados de Rueder confesaron más tarde al policía Tice que creían que Rueder había encontrado a alguien para llevar a cabo el acto, solo que tuvo que alterar el plan para evitar sospechas de irregularidades. Según la teoría del policía, Rueder hizo arreglos para que este asaltante desconocido se deshiciera de Jenny antes de volverse contra él e infligir una herida no mortal. Pero el plan salió mal. Mientras el cuerpo sin vida de Jenny Maxwell continuaba derramando sangre en el vestíbulo de su edificio de condominios,
su esposo Rueder yacía desangrándose. En cuestión de minutos, él también había exhalado su último aliento. El presunto ladrón huyó del lugar sin llevarse ningún objeto de valor de la pareja fallecida. Desafortunadamente para Jenny, ella tampoco le quitaría ningún objeto de valor a Rueder. Debido a que Jenny falleció minutos antes que Rueder, técnicamente Rueder heredó los bienes de Jenny Maxwell, sus considerables activos, sus posesiones. Posteriormente, debido a que su esposo la había excluido de su testamento, todos sus bienes, que ahora incluían los de ella, pasaron a sus hijos fruto de un matrimonio anterior. Así que Brian, el amado hijo de Jenny Maxwell, se quedó sin nada. La teoría del policía Tynes, por muy probable, por muy factible que sea, nunca fue juzgada y probada en los tribunales, por lo que la brutal desaparición de Jenny Maxwell técnicamente sigue sin resolverse. Décadas más tarde, sin embargo, su familia extendida inició una investigación propia que llegó a muchas de las mismas conclusiones que el detective Tice. Siento, dijo Tice, que logramos un nivel de satisfacción al descubrir el problema subyacente en el caso. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.